365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de enero... Promesa 17. El Todopoderoso que fructifica. El libro de Génesis, en el capítulo 35, en el verso 11, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros leemos, dice: Yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Habrá reyes entre tus descendientes. Y la Biblia, el mensaje, la paráfrasis, dice: Yo soy el Dios fuerte, ten hijos y multiplícate. Una nación, toda una multitud de naciones saldrá de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que les di a Abraham, a Isaac, ahora te la doy a ti y se la daré a tu descendencia. Lo primero que vemos aquí es que Dios es un Dios fuerte. La promesa empieza con quién es Él. Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios que está con nosotros. Dios fuerte. Antes de pedirnos fruto, Dios se presenta a nosotros. No nos exige desde nuestra debilidad. Él nos sostiene desde su fuerza. Nosotros podemos sentirnos hoy cansados, podemos sentirnos débiles, pero Dios es fuerte. Él es el Todopoderoso. Cuando Dios se nombra a sí mismo, nos habla de su poder y no de nuestras limitaciones. En Betel, Jacob no recibe una técnica, él recibe una revelación. Y le hablan del Dios Shaddai. Ese Shaddai no es solo poder, es el que sostiene, es el que nutre, es el que te hace crecer. Es una de las características de Dios. Él es nuestro Dios Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? Es la expresión que une dos ideas. Él viene de Dios fuerte, del Dios todopoderoso, y Shaddai es el que sostiene, el que nutre, el que provee y que es suficiente. Por eso, Él no solo es el Todopoderoso, sino es el Dios que tiene el poder de dar vida, de sostenerla y de hacerla crecer. En la Biblia, el Shaddai aparece repetidamente cuando había esterilidad, promesas imposibles, vientres cerrados. Acuérdate de Abraham. Cuando ya no había lógica para que él tuviera hijos, aparece el Dios Shaddai. Luego, ahora aparece con Jacob, cuando Dios promete fruto y también multiplicación y que serán benditas sus generaciones. Hay estudios de la Biblia que hablan de este Dios Shaddai como alguien que provee nutrición, provisión constante, como una madre que amamanta. No es algo casual que Dios se revele a sí mismo a nosotros como el Dios que promete una vida nueva, un Dios que nos sostiene, un Dios que provee para nosotros. El Shaddai es ese Dios que no solo puede crear vida, sino que puede sostenerla desde el origen. ¿Qué nos enseña hoy a nosotros esto? Que cuando Dios se llama el Shaddai, Él está diciendo: no dependas de tus límites, depende de mi suficiencia. Donde hay sequedad, Él es la fuente. Donde hay espera, Él es el sostén. Donde hay imposibilidad médica, emocional o humana, Dios sigue siendo suficiente. Hoy quiero hablarles a aquellas mujeres que por años no han podido quedar embarazadas, mujeres que creen y quieren ser madres, quieren amamantar, quieren tener a sus hijos, quieren tener familia. Y hasta ahora nada ha sucedido. Quiero recordarte que este Dios Shaddai sigue siendo suficiente. Dios no solo abre caminos, Él sostiene a quienes caminan en ellos. Dios es el Shaddai. Nuestro límite no cancela su poder. Lo que nos pueden haber dicho los médicos no cancela el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Donde yo no alcanzo, donde mis fuerzas no son suficientes, Dios sí es suficiente y Él lo puede todo. Esta promesa parece grande, pero nos recuerda que no nace de nuestra capacidad, sino del nombre de Dios. Él dice: ten hijos y multiplícate. Jacob
enterró los ídolos, limpió sus ropas, volvió al altar, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Dios bendice la obediencia que estaba teniendo Jacob, y por su obediencia decide multiplicarlo, expandirlo. Así que Génesis 35:11 es una palabra viva para los vientres que aún están en espera. Cuando Dios se presenta como el Shaddai, ese Dios fuerte, está hablando también a mujeres que anhelan concebir, que necesitan ver el poder de Dios obrar en su cuerpo. Les decía que el Shaddai está ligado con la capacidad de nutrir y de dar vida. No es casual que Dios use este nombre cuando promete fruto y cuando promete multiplicación. Porque cuando Dios se revela como suficiente, lo estéril deja de tener la última palabra en tu vida. Para muchas, la espera ha sido larga, ha sido silenciosa, ha sido dolorosa. Tú lo sabes, Dios lo sabe, tu almohada llena de lágrimas lo sabe. Hay lágrimas que nadie ve, oraciones repetidas en la madrugada, pero hay una promesa que declara que la fuente no está en el diagnóstico de un médico, no está en el calendario femenino, sino en quién es Dios. Dios nunca llega tarde. Dios llega y llega fuerte. Y quiero que te des cuenta de algo. Dios no le pidió a Jacob que produzca, le pidió que confíe, porque la fertilidad en la Biblia siempre nace en la presencia de Dios y no por nuestras presiones humanas o por nuestros muchos esfuerzos. Tú no eres menos por esperar, tú estás siendo formado en la fe. Este Dios Shaddai al que hoy estamos conociendo es suficiente para tu cuerpo, suficiente para nuestra fe. Nuestro vientre no está olvidado, está bajo la mira de Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios está presente y mira todo de nosotros. La promesa del fruto también te alcanza a ti. Te invito hoy a escribir ahí en tu cuaderno qué miedos necesitas soltar para aprender a descansar en el Dios Shaddai, en el Dios suficiente, en el Dios fuerte. ¿Cómo puedes cuidar tu fe mientras esperas? Porque a muchas la espera nos desespera. No nos gusta esperar. Somos impacientes. Bueno, algo tenemos que aprender. A esperar en Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Luego la Biblia habla de una nación, una multitud de naciones, expansión de propósito. Dios no promete solo cantidad, Él promete alcance. Porque Dios mira distinto a nosotros. Dios mira generaciones cuando nosotros estamos mirando temporadas. Y luego le dice, reyes saldrán de tus lomos. Y te das cuenta de esto que antes de coronas visibles, Dios forma reyes internos. La autoridad nace del carácter probado, pero antes en la presencia de Dios. Es Jacob el que oye esta promesa después de volver de Betel. Porque la autoridad crece donde hay rendición, donde una vez uno ha decidido obedecer a Dios, ya se rindió y entregó todo. Y ahí viene esa autoridad. No persigas una corona, no persigas posición, no persigas que Dios te levante. Cuida tu altar personal con Dios. Cuida tu comunión con Dios. Tu relación con Dios es lo más importante. Y luego le dicen esta promesa, la tierra ahora te la doy a ti. Es una promesa heredada, pero es una fe personal. La promesa pasa de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Dios no recicla promesas, Él las personaliza. Cada persona tenía una promesa. Lo que Dios prometió a otros, hoy te lo confía a ti. Tú tienes también esa herencia espiritual que la recibes por fe. Así que quiero que hoy repitas conmigo. Porque Dios es el Dios fuerte, es el Shaddai. Mi vida dará fruto. Se multiplicará con propósito. Caminaré en autoridad y seré una persona que bendice a sus generaciones. Acompáñame en una oración. Dios fuerte, Dios bueno, tú que eres el Shaddai, recibo tu nombre y confío en tu fuerza. Yo alineo mi vida, limpio mi casa, Señor. Yo espero dar el fruto que tú deseas para mí. Multiplícame y hazlo con propósito. Forma en mí una autoridad que bendiga a muchos. Tú eres el Shaddai. Hoy te presento mi cuerpo. Tú eres el Dios que da vida, el Dios que nutre, el Dios que sostiene. Toca ahí tu vientre y dile, Dios, toca mi vientre,
Muestra tu poder. Yo suelto toda ansiedad, descanso en tu tiempo y creo en esta promesa que tú darás fruto en mí. Dios mío, vengo a ti con un corazón que espera. Tú conoces cada oración, tú conoces cada lágrima, tú conoces cada mes que pasa, cada esperanza que muchas siguen guardando. Yo te pido, Señor, hoy que tú des vida, que tú hagas florecer la oración de muchas Anas, de muchas Elizabeths que quieren ver a ese Dios Shaddai obrar en sus vidas. Yo declaro que sus vientres no están olvidados, que su historia no termina en espera, que tu poder se va a manifestar sobre todo diagnóstico, que tu palabra nunca pasa de moda, que tú sanarás lo que necesita ser sanado, que tú ordenarás todo lo que necesita ser ordenado. Abre lo que necesita ser abierto. Danos la paz para esperar en ti. Y dile ahí a Dios, Señor, yo sigo creyendo, yo sigo confiando. Hoy voy a agradecerte por ese milagro tan grande de la vida. Confío en tu tiempo, confío que mi vida está en tus manos y que tú eres suficiente, tú eres fiel, tú eres mi Shaddai. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a este tiempo donde vamos a reflexionar juntos sobre cómo priorizar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Las lecturas del día son Génesis capítulo 35 hasta el capítulo 36, verso 43. Mateo capítulo 12, versos del 1 al 21. Salmos 15, versos del 1 al 5. Y Proverbios capítulo 3, versos del 21 al 26. Hoy vamos a estar hablando de cómo poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Muchos de nosotros pensaremos, ya hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas, ya Dios para nosotros es nuestra prioridad y nosotros le damos a Dios el primer lugar siempre. Pero hoy vamos a aprender un poquito más si en verdad lo estamos haciendo o nosotros pensamos que lo estamos haciendo. Porque darle a Dios el primer lugar transforma nuestras decisiones y transforma nuestras vidas para bendición de muchos. Así que me gustaría que continúes compartiendo en tus redes sociales cómo te está bendiciendo este tiempo diario con Dios. Yo estoy segura que algo tiene que estar transformándose en ti. Algo tiene que estar cambiando, algo tienes que comenzar a sentir. Yo quiero leerte, escríbeme, etiquétame en tus historias, en tu tiempo con Dios, en todo lo lindo que estás leyendo, porque yo sé que Dios quiere ser el primero en tu vida y que tus redes expresen tu fe. Vamos juntos en este hermoso camino. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Espíritu Santo, pedimos que nos hables, pedimos que nos enseñes la Biblia. Ayúdanos a profundizar en cada tema. Ayúdanos a encontrar principios, a encontrar cosas que marquen nuestras vidas. Ayúdanos a sanar mientras leemos la Biblia. Ayúdanos, Dios, a encontrar sabiduría en cada uno de tus mensajes. Ayúdanos a amar tu palabra más que nuestra comida, más que cualquier distracción. Queremos, Dios, que tú seas el primero en nuestras vidas y el primero en nuestro corazón. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos Génesis capítulo 35. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares en donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a la luz.
también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que estaba en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Pakut, que significa roble de llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios le bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones y habrá reyes en tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Y luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y lo ungió con aceite de oliva. Jacob llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos, y luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero en su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Milgal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Araba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años y después dio su último suspiro. Murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados. Al morir, lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. En Génesis 35, Dios llama a Jacob a regresar a Betel. ¿Y qué era Betel? El lugar donde había tenido una experiencia transformadora con él. Betel entonces simboliza el lugar donde encontramos a Dios en nuestra mayor necesidad. Tú y yo hemos pasado momentos de necesidad, pero hemos tenido encuentros con Dios y esos momentos han sido como nuestro Betel. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado un compromiso que hicimos con Él? Dijimos, vamos a estar en comunión con Dios. Dijimos, vamos a leer la Biblia, pero ha pasado el tiempo y nosotros nos hemos distraído en muchas cosas y nos hemos olvidado de nuestros compromisos con Dios. Tenemos que volver a ellos, porque Dios nos está llamando a volver al lugar donde nos relacionamos con Él. Y en el verso 2 de este mismo capítulo 35, Dios le da instrucciones claras a Jacob, pero luego Jacob les dice a todos los de su casa: desháganse
de todos sus ídolos paganos y purifíquense y pónganse ropas limpias. Y es que habían ídolos, y esos ídolos eran para ellos amuletos de la suerte, cosas que ellos creían que los iban a proteger, que iban a proteger sus casas. Pero Jacob no quería ídolos en su casa. Él no quería que nada cambiara el enfoque espiritual de su familia con Dios. Si nosotros no quitamos los ídolos, esos ídolos pueden terminar arruinando nuestra fe y también la fe que nuestra familia tiene. ¿Y qué es un ídolo? Me preguntarán algunos. Bueno, un ídolo es cualquier cosa que nosotros ponemos antes que Dios. No tienen que ser objetos físicos, pueden ser pensamientos, pueden ser deseos. Un ídolo es cualquier cosa a la que tú amas más, en la que tú confías más y en la que tú dependes más que de Dios. Eso es un ídolo. En este mismo verso 1 del capítulo 35, Dios le dice a Jacob, edifica un altar. Eso implica limpieza espiritual. Eso significaba eliminación de los ídolos y consagración de una vida. Es donde tú le dices, Dios, mi vida es para ti. Tú serás el primero. Tú serás el más importante. Dios nunca nos llama a un lugar sin antes prepararnos para obedecer. Y es que la obediencia siempre abre puertas a un encuentro más profundo con Él. Yo te pregunto hoy, ¿qué ídolos o qué distracciones necesitas dejar atrás para profundizar en tu relación con Dios? El enemigo siempre está tratando de sabotear nuestra relación con Dios, tratando de hacernos aburridos cuando nosotros leemos la Biblia, de cansarnos, de que ya perdemos las ganas, no queremos seguir. Pídele a Dios que te revele cualquier cosa que compita con su lugar como prioridad. En el verso 4 vemos que ellos entregaron joyas, que ellos entregaron aretes. Y es que los aretes antes eran usados como amuletos para la suerte y para la protección del mal. Pero ningún objeto, queridos, ningún objeto te puede proteger del mal. El único que te puede proteger del mal se llama Dios. Entonces en la Biblia los ídolos se describen como objetos o entidades que toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Aunque todos tienen forma de estatuas hoy, los ídolos modernos son igualmente peligrosos porque desvían nuestra devoción y confianza de Dios hacia cosas temporales. Algo que Dios nos dice, y vamos a leer más adelante, me imagino, en Éxodo capítulo 20, verso 3, Dios nos dice, no tengas otros dioses además de mí. Y es que nosotros tendemos a endiosar muchas cosas. Y el mandamiento de Dios sigue siendo relevante y sigue siendo importante para nuestras vidas. Pues si algo ocupa el primer lugar de tu vida y está por encima de Dios, eso se convierte en un ídolo. El día de hoy encontramos ídolos modernos. Un ídolo moderno puede ser cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad que ocupa el lugar central que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Y recuerda, el primer lugar de tu vida siempre tiene que ser de Dios. Dios, el primer lugar de mi vida eres tú. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi dueño, mi Señor. Tú eres todo para mí. Así que te invito el día de hoy a hacer una lista de cosas que ocupan tu mente, a enumerarlas, esos ídolos modernos. Porque algunos me podrán decir, no, pero yo no, el día de hoy no tengo ídolos. Pero vamos a estudiar de repente algunos ídolos que quizás sí tenemos. El éxito y la carrera profesional, cuando el trabajo y el reconocimiento se convierten en el centro de nuestra identidad, pueden volverse un ídolo. Por ejemplo, una persona que sacrifica su tiempo con Dios o su tiempo con su familia por alcanzar metas profesionales, que ya prácticamente no viven en casa, viven para trabajar.
quién es tu amo, a quién les estás entregando tu tiempo. Otro ídolo pueden ser el dinero o las posesiones, ¿no? La búsqueda de las riquezas puede convertirse en una trampa espiritual. Alguien que mide su valor personal según su cuenta bancaria o según el lujo de los bienes. Y yo les digo, el dinero es un buen siervo, pero es un terrible maestro. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tú confías en que Dios te va a proveer o confías en tu cuenta bancaria? ¿Das con generosidad o retienes por miedo al futuro? Otro ídolo que tenemos puede ser la apariencia física o la aceptación social. El deseo por encajar, por impresionar a otros, puede dominar la vida de algunos. Una persona que invierte más tiempo en redes sociales, en ganar likes, que en oración o en tener relaciones significativas. Cuando tú buscas la aprobación del mundo, inevitablemente te alejas de la aprobación de Dios. Pregúntate, ¿estoy buscando la aprobación de los demás más que la de Dios? ¿Qué dice tu tiempo invertido sobre tus prioridades? Por eso te dije que las enumeres. Porque algunos dicen, no, pero yo no tengo ningún ídolo. Pero muéstrame tu celular. Mira cuánto tiempo en pantalla pasas. Algunos se asustarían con la cantidad de horas que pasan con su celular. Pero algunos me dicen, ahora los devocionales son mucho más largos, son mucho más grandes. Y yo les digo, lo que pasa es que estamos leyendo la Biblia. Antes era una pequeña reflexión con mis ideas y con una porción de la Biblia. Ahora estamos leyéndonos toda la Biblia porque queremos conocer a Dios. Me dice, no, pero es mucho tiempo. Yo no tengo tanto tiempo para estar escuchando esto. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cuánto tiempo nos consumen los dispositivos móviles, las plataformas digitales y tratan de consumir nuestra atención? Una persona revisa miles de veces su celular, pero rara vez abre su Biblia. Entonces, el tiempo que nosotros dedicamos a algo revela lo que más valoramos. Y yo te animo a hacer esa evaluación. Mira cuánto tiempo pasas en pantalla. Algunos tienen su celular horas, pero son mezquinos en su tiempo con Dios. Otro ídolo puede ser las relaciones o la familia. Aunque son bendiciones de Dios, podemos convertirlas en ídolos cuando esperamos que ellos llenen un vacío que solo Dios puede llenar. Por ejemplo, depender completamente de una pareja. Hay algunos que me dicen, pero yo tengo codependencia emocional. Pero yo te digo, un matrimonio o una relación que tengas, por más importante que sea, nunca debe sustituir tu relación con Dios. Pregúntate esto, ¿en qué piensas más a lo largo del día? ¿Qué cosas te preocupan perder? ¿Hay algo que te haga desobedecer a Dios? ¿Hay algo que tú dices, sin esto no voy a poder vivir? ¿Me siento dependiente de esto? ¿Y cómo hago para identificar estos ídolos y destruirlos? Bueno, haz una lista honesta de las cosas que más valoras y luego pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto ocupa más mi tiempo que mi relación con Dios? Y evalúate, arrepiéntete, porque este verso es claro: desháganse de todos los ídolos y purifíquense, pónganse ropas limpias. Como Jacob, nosotros debemos entregar nuestros ídolos al Señor y renovarnos espiritualmente. Sustituye, llena el vacío que dejan los ídolos con disciplinas espirituales, con la oración, con la lectura de la Biblia, con el ayuno, con el servicio. Estos ídolos modernos son sutiles, pero son poderosos, y solo podremos vencerlos entregando nuestro corazón completamente a Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta, he estado fallando en esto. Dios me está hablando hoy claramente de esto que tengo que cambiar, de esto que tengo que dejar, de la dependencia que tengo por esta persona. Que mi primer pensamiento se va a otro lugar y no a Dios, no a mi tiempo con Dios. ¿Qué cosas están compitiendo con Dios en tu vida? ¿Qué pasos vas a tomar para rendirte completamente
en tu corazón al Señor. Examínate eso, examina tu corazón, revela cualquier ídolo que haya tomado el lugar de Dios y dile: Dios, ayúdame a rendirte todo aquello que distrae mi vida y mis pensamientos de ti. Te entrego mi corazón, te entrego el trono de mi vida, mi tiempo, te entrego mis prioridades para que seas tú el centro. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos con Génesis capítulo 36. Y aquí me van a ayudar porque hay bastantes nombres. Dice: este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con 2 mujeres jóvenes de Canaán: Ada, hija de Elón, elitita, y Aholima, hija de Ana y nieta de Zibeón, el heveo. También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a un hijo a quien llamaron Elifaz. Basemet dio a luz un hijo llamado Reuel. Aholibama dio a luz varones, Jeús, Jalam y Coré. Todos esos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos, a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos, debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemet, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz. Tima, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Olibama, hija de Ana y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán: Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Ellos son los jefes de los clanes de la tierra de Edom que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemet, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Aholibama llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jalam y Coré. Ellos son los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Estos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Horeo, las cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotam, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Horeos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotam fueron Ori y Himan. La hermana de Lotam se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Mahanat, Ebal, Sefón y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Ana fueron su hijo Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Hemdad, Esban, Itrán y Querán. Los descendientes de Ezer fueron Bilham, Sabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán.
Así que los jefes de los clanes fueron Oreos y fueron Lotán, Sobal, Sibeón y Ana, Disón, Ezer y Disán. Los clanes Oreos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, quien era Bosra. Cuando Jobán murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Paú. Su esposa fue Mejatabel, hija de Mantren y nieta de Mesabab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Saúl, los cuales habitaron en los lugares que llevaban sus mismos nombres: Timna, Alba, Jafet, Olibama, Ela, Piñot, Cenaz, Temán, Mibsnar, Magdiel e Imram. Y esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Saúl, el antepasado de los edomitas. Y bueno, sobre esto no vamos a estudiar nada porque son nombres, pero yo me imagino que aquellas madres pueden haber estado tomando nota, de repente algún nombre les gustó para los hijos que van a tener. Continuamos. Mateo capítulo 12, versos del 1 al 21. Por este tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. «Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso». Y Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tenían hambre? Entró a la casa de Dios, él y sus compañeros. Violaron la ley de comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró a la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en la mente. Y es que Jesús siempre sabe lo que nosotros pensamos. Entonces salió de la región y mucha gente lo siguió, sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones.
No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la paz de todo el mundo. Los versos 1 y 2 de Mateo 12 nos habla el momento en el que los fariseos habían establecido 39 categorías de actividades prohibidas en el día de descanso. Cosechar era una de esas acciones, y Jesús le dijo a sus discípulos que arrancaran espigas porque tenían hambre, no para cosechar. Pero los fariseos buscaron la excusa perfecta para acusar a Jesús. Y es que la verdadera obediencia a Dios no consiste en rituales vacíos como los que hacían los fariseos, sino en un corazón lleno de amor y de compasión como el que tenía Jesús. En el capítulo 12, verso 12, vemos el corazón de Jesús, que Él dijo: quiero que una persona sea sana. Para mí una persona es más importante que una oveja. Quiero que su mano quede restaurada. Y es que en el corazón de Jesús, su prioridad era sanar y restaurar. La misericordia siempre está por encima del legalismo. En el verso 6, los fariseos estaban tan enfocados en sus rituales religiosos que pasaban por alto el propósito del templo: acercar a la gente a Dios. Nunca se nos debe olvidar cuál es el verdadero propósito de todo: acercar a las personas a Dios. Salmos capítulo 15. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia y en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Cuando la Biblia aquí nos habla de santuario, nos está hablando de adoración. Y es que la verdadera adoración no comienza con palabras, sino con una vida rendida y transformada por la verdad de Dios. El Salmo 15 es una meditación de David que describe características de aquellos que pueden habitar en la presencia de Dios. Y este pasaje enfatiza la pureza de un carácter, de la integridad, de la obediencia, como requisitos para una relación íntima con Dios. El Salmo 15 responde a una pregunta: ¿quién puede estar cerca de Dios? David no menciona rituales religiosos como la de los fariseos de Mateo que acabamos de leer, sino actitudes y comportamientos que reflejan una vida de santidad y de integridad. Habitar en la presencia de Dios no se trata de un lugar físico, sino se trata de una relación íntima con tu Creador. David pregunta en el Salmo: ¿quién? ¿Quién tiene acceso a la presencia de Dios? Y esto resalta que no todos pueden entrar, sino aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. El santuario de Dios no es para los superficiales, sino para los íntimos, para los sinceros, para los santos. Pregúntate: ¿estoy viviendo una vida que agrade a Dios? ¿Que me permita disfrutar de la presencia de Dios? El verso 2 dice que es a los que llevan una vida intachable, que hacen lo correcto, a los que dicen la verdad con corazón sincero. Ese es el carácter de un adorador, una vida intachable, no una vida perfecta, una vida íntegra, una vida coherente, porque Dios busca corazones sinceros que vivan en obediencia a su palabra, que practiquen la verdad. Y en el verso 3 dice que no se prestan para el chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. El modo en el que nosotros tratamos a los demás refleja nuestra relación con Dios. Y este verso nos llama a evitar el chisme, a evitar las calumnias, a evitar el daño hacia otros. Nos llama a promover la paz, a promover el amor. Tu amor por Dios se mide por tu amor por las personas. ¿Yo estoy edificando a las personas con mis palabras o les estoy causando daño o estoy chismeando? Y el verso 4 nos llama a honrar lo bueno y a rechazar lo malo. Dice: aquellos que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados.
Este verso nos habla de la importancia de discernir entre el bien y el mal y resalta el valor de cumplir nuestras promesas, incluso cuando nos resulte inconveniente. Y es que la verdadera integridad se demuestra cuando haces lo correcto, aunque cueste algo personal. ¿Estás dispuesto a honrar tu palabra? Dios no se impresiona con rituales externos, sino con un corazón transformado. Piensa si tu vida se puede alinear con ese carácter de Jesús. Trata a los demás con amor, con justicia, con verdad y reflexiona. ¿Estoy reflejando el amor de Dios en mis palabras, en mis acciones? Dios, ayúdame a vivir una vida justa, honesta, que yo pueda adorarte en tu santuario, que yo construya, Dios, siempre un santuario, que mi vida sea un santuario para ti. Y por último, Proverbios capítulo 3, versos del 21 al 26. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescan tu alma, son como joyas de un collar. Mira, la sabiduría es como un valioso tesoro. Dice, aférrate a ellos, porque van a refrescar tu alma como si fueran un collar. La sabiduría no es solo conocimiento, es el uso correcto del conocimiento, pero en obediencia a Dios. ¿Qué estás haciendo el día de hoy tú para aferrarte a esa sabiduría de Dios? Bueno, nosotros estamos continuando en el reto. Ya vamos en el día 17. Qué increíble todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros valoramos la sabiduría como un tesoro. Verso 23 dice, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay que temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos mantiene seguros, nuestros pies no tropiezan, y es que caminar en los caminos de Dios no garantiza que nuestra vida sea fácil, pero sí es una vida guiada y protegida por la mano de Dios. Confía entonces en su dirección. Y el verso 24 a mí me trae tanta paz, porque hay paz en medio del descanso. Podemos irnos a dormir tranquilos, sin miedo. Nos acostaremos, dice, y dormiremos profundos. No hay almohada más suave que una conciencia tranquila y un corazón confiado en Dios. Un corazón que experimente ese sueño tranquilo porque sabe que Dios tiene el control de todo. Y por último, el verso 26 dice, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Dios es más grande que cualquier circunstancia que tú estés enfrentando el día de hoy. Y la protección de Dios no falla. Él es nuestro refugio seguro. Dios está con nosotros. Nosotros podemos vivir tranquilos, podemos dormir tranquilos, podemos descansar, tener paz. Sabemos que la sabiduría refresca, fortalece nuestro espíritu. La sabiduría nos guía a vivir con seguridad. Nos da esa paz, ese descanso de Dios. Yo te invito a memorizar Proverbios 3:26 para que recuerdes todos los días que Dios es tu seguridad. Y hoy me gustaría que escuches el testimonio de Karen Castro. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Cuando pensaba que todo se iba a derrumbar, Dios vino y me salvó. Dios es amor, Dios es bueno, Dios me restaura, Dios me salvó. Gracias Dios, estoy eternamente agradecida con Dios. En medio del quebrantamiento y la soledad, Dios me levantó, me restauró y logré encontrar mi identidad como su hija amada. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy, buenos días, ¿cómo estás? Quería contarte este testimonio que ha pasado en mi vida. Este milagro que Dios ha ocurrido en mí, una sanidad en mi cuerpo.
Pues yo te contaba a ti parte de mi historia en Canadá, una migración, hace poco una negación de la visa de mi hijo, un milagro de ese permiso de trabajo abierto, aún a la espera de que ese documento llegue, pero con la claridad de que pronto llegará. Bueno, en medio de todo esto, te cuento que el 28 de diciembre comenzó un dolor muy intenso en mi espalda. Yo lo asociaba al estrés que venía manejando en el trabajo. Te he contado que me tocaba viajar muchísimo a mi lugar de trabajo con la niña. Yo lo asociaba a esto, que tenía una carga muy pesada en mí, y eso se vio en mi espalda. El 28 de diciembre empezó, 29, el 30 de diciembre seguía muy constante y decidí renunciar, decidí confiar en Dios y renunciar a si no tuviera un nuevo empleo ni un documento aún para buscar un nuevo empleo, pero decidí poner todo en manos de Dios y renunciar y esperar en Él. Y dije, no, trabajo hasta el 31 de diciembre, ya no puedo más, ya mi cuerpo no da más. Y efectivamente el 30 de diciembre pasé mi renuncia, trabajé hasta el 31 de diciembre. Ese dolor constante continuó en mi espalda. Y el día 1 de enero, al despertar, cuando fui al baño, veo en medio de mi pecho, en el centro de mi pecho, un brote, unas vejigas. Yo apenas vi esto, yo dije, esto tiene que ir asociado al dolor en mi espalda que yo estoy sintiendo tan fuerte. Pasaba noches en velas por este dolor. Efectivamente, me comuniqué con unos familiares médicos, les conté los síntomas, lo que tenía en mi pecho, y ellos de una vez me dicen, tienes herpes zóster. En Colombia le decimos culebrilla, vulgarmente, no sé en Perú cómo se le diga. Enseguida entró una angustia en mí porque pues he escuchado muchos temas de esta enfermedad, de este virus, cómo ataca, que puede durar meses, años, este dolor en sanar. Y comencé una carrera contra el reloj para buscar un 1 de enero donde todo estaba cerrado, medicamentos que me ayudaran a iniciar para parar este virus. Efectivamente, por redes sociales publiqué, oré y encontré varias personas que me suministraron el medicamento mientras me veía un médico. Pues aquí en Canadá era un poco difícil un lunes, 1 de enero, pues conseguir una cita, y adicional es un poco difícil conseguir citas. Bueno, ese día 1 de enero comencé con el antiviral que mis familiares médicos me habían dicho que tenía que iniciar. El día 2 de enero, sin saber bien un idioma, hago una llamada al servicio de salud. No sé Dios cómo me iluminó, pude desenvolver, entender y hablar en francés, y conseguí esta cita médica para el día 5 de enero. El día 2 de enero también un amigo, un gran ángel que me ha aparecido en el camino, que Dios me ha enviado, habló en una farmacia para que me suministraran el medicamento mientras yo tenía la cita, debido a que ya el 2 de enero no contaba con más antiviral. Ese 2 de enero en la droguería me lo suministraron. Hicieron como una excepción de suministrarme el medicamento por 3 días mientras el médico me veía. Seguí con mi tratamiento. El 5 de enero fui a la cita médica. El médico aquí me confirma que lo que tengo es un herpes zóster. Y bueno, efectivamente continué con el tratamiento. El dolor no paraba. Habían días que era más, otros días calmaba, y así. El 10 de enero tú diste, la promesa del 10 de enero era una sanidad sobre nuestra salud. Creo que era una sanidad total, y ese día yo declaré que ese día sería sana y que ya ese dolor y todo este malestar iría de mi cuerpo. Efectivamente, Wendy, una vez el 11 de enero más o menos, el brote se empieza a secar, los dolores cada día empiezan a disminuir, y al día de hoy, 16 de enero, puedo decir que el dolor se ha ido en un 95%, aún persiste, pero ya es muy mínimo, y muy agradecida con Dios por este milagro que hace día a día en mi vida. Recuerdo mucho la historia de Job, todas las pruebas que Job pasó, y pues esto es parte del proceso, todas estas pruebas.
Sé que pronto llegará ese permiso y que pronto tendré ese trabajo que estoy anhelando, que Dios está guardando para mí. Y ya te quería dar las gracias por este espacio. Pues yo le prometí a Dios que esto lo iba a hacer, que iba a dar honra y gloria de lo que Él ha hecho en mi vida. Y quiero que por medio de ti pues sea contada esta historia, que yo sé que a muchos les va a ayudar y a seguir confiando en Dios y en descansar en Él, como hablabas hoy, en descansar en Él, en soltar. Yo solté ese trabajo que la verdad me estaba abrumando y ya que estoy esperando en Él. No me ha dejado, Dios no me ha dejado un día sin comer, no me ha dejado de aparecer ángeles en el camino que me ayudan. He tenido empleo por ahí, estoy haciendo aseos en casas y pues con eso me mantengo. Yo sé que todo es un proceso y que más adelante todo va a estar mucho mejor de lo que está ahora. Un abrazo y bendiciones. Mi querida Karen, gracias por tu obediencia, gracias por no quedarte callada, por mostrar que la fe no es negar el proceso, sino caminarlo de la mano de Dios. Tu testimonio nos recuerda que a veces la sanidad comienza cuando soltamos lo que nos está rompiendo por dentro, porque el cuerpo también habla, que Dios no solo sana órganos, Él sana decisiones, cargas y temporadas. Yo declaro sobre ti que este mismo Dios que te sostuvo en el dolor te sorprenderá en la provisión y que ese permiso llegará, que ese trabajo será mejor de lo que imaginaste y que este tiempo, aunque parece duro, mañana será parte de la historia que contarás con una sonrisa. No estás sola, Dios no te ha soltado y lo que viene para ti será bueno. El Salmo 147, verso 3 dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Y tercera de Juan, verso 2 dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Y quiero declarar sanidad sobre todas aquellas personas que están pasando por un proceso de enfermedad. Que no se olviden de que Dios es nuestro Shaddai, Él es suficiente para nosotros y Él puede aún hoy hacer un milagro. Una restauración completa es la que yo pido para todas las personas que hoy están pasando por procesos de recibir quimioterapias, posoperatorios. Yo declaro sanidad para cada uno de sus cuerpos y declaro que Dios siempre opera un milagro. Y quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias Nayeli Alejandra Arreguín, muchas gracias Beatriz Cruz y gracias Verónica Quirós. Les regalo Proverbios capítulo 16, verso 3 que dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y eso es lo que declaro para ustedes. Éxito, que todo en las manos de Dios se multiplica, prospera y bendice. Y quiero que sepan, mis amigas, que estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Ya vamos corriendo 16K. Nunca antes habíamos corrido tanto, ¿eh? Pero ¿saben qué? Dios nos está ayudando a continuar en esta carrera de fe. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de su favor y de su paz. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.